Sempre havia tingut una vida com la de qualsevol altre estudiant, fins que a l'escola primària em van començar a fer bullying. I això em va marcar perquè vaig començar a amagar tot allò que sentia darrere la meva esquena. Clar, jo en aquell moment sentia molta por, molta angoixa pel què diran, no? Perquè quan arribes en un lloc i saps que estan parlant de tu, a les espatlles, doncs et sents molt malament. Cuando uno desconoce, normalmente la primera reacción es miedo, ¿no? Y el miedo lleva quizá a conductas que alguien que quizá necesita ayuda no es capaz de entender. A una noia que té anorèxia, tu li pots dir menja. O a una noia que té bulímia, no vomitis. Però no es tracta d'això, sinó de com se senten, de les emocions. És a dir, parlar d'emocions no ens fa febles. Y yo creo que si durante los años que estuve pasando por este problema de salud mental hubiera recibido más información, charlas como las que dan en los institutos de drogas o sexualidad, se me hubiera hecho más fácil. Yo no sentí un entendimiento por parte del profesorado, por parte de los compañeros de clase, por parte de los compañeros de trabajo, de los amigos, de la familia, aunque en mi caso me han apoyado siempre. Pero sí que es cierto que cuando uno es consciente, y en eso consiste, en concienciar a los jóvenes, es más fácil ayudarles y es más fácil ayudar al conjunto y a saber escuchar y saber tratar según qué problemáticas.